La finca Hall había sido diseñada para impresionar. El mármol se extendía desde la entrada hasta la amplia escalera como un río de piedra pulida, reflejando la luz de candelabros que nunca se apagaban. Retratos de antepasados adornaban las paredes, rostros severos, marcos de culpa, recordatorios de linaje y permanencia. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, la casa cargaba con un peso que ningún brillo podía ocultar. El silencio. Era de esos que se instalaban en los rincones y presionaban las ventanas con más fuerza que cortinas de terciopelo. Ni música, ni charlas, ni pasos familiares llenando los pasillos. Solo el eco del aislamiento, interrumpido de vez en cuando por las ruedas de una maleta que se arrastraba hacia la puerta principal. Otra partida. Otro intento fallido. Al pie de la escalera, una niña permanecía inmóvil. 8 años, aunque su figura parecía más pequeña, más ligera. Lily Hall aferraba una muñeca con el pelo deshilachado, con el vestido desteñido por años de estar agarrada con demasiada fuerza. Se apretó el juguete contra la mejilla, con los ojos abiertos pero distantes, como previniéndose de lo inevitable. No levantó la vista cuando pasó la niñera, con la maleta traqueteando sobre el mármol. No se movió cuando se abrió la puerta principal, dejando entrar el aire frío de finales de otoño, ni cuando se cerró de nuevo con un golpe sordo. Ya lo había visto antes, demasiadas veces para contarlas. En el rellano de arriba, Jonathan Hall permanecía en un silencio sastre. Su traje era inmaculado, de lana oscura, cosido a mano, planchado a la perfección. Pero el rostro que se veía por encima no transmitía rastro alguno de tranquilidad. A sus 42 años, Jonathan parecía tallado en la misma piedra que los pilares de su propiedad, fuerte, definido, inquebrantable, y sin embargo, tenía la mandíbula apretada, la mano agarrada a la barandilla como si eso le impidiera desmoronarse. El mayordomo se aclaró la garganta suavemente. «Ese es el séptimo señor». Jonathan no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la pequeña figura de abajo. La forma en que sus hombros se curvaron hacia adentro como preparándose para un golpe que nunca llegó. «No se ríe». El mayordomo continuó, con voz respetuosa pero tensa. «Ella no habla. No responde». Todos dijeron lo mismo. Jonathan levantó una mano, interrumpiéndolo. Su voz, cuando salió, fue baja, controlada. «Basta». Siguió un silencio obediente. Jonathan bajó las escaleras, cada paso deliberado, resonando en el espacio vacío. Se detuvo frente a su hija. Ella no levantó la cabeza. Durante un largo instante, la observó. La piel pálida, los delicados dedos que rodeaban la muñeca, el cabello cayendo sobre sus ojos. Era un reflejo de su madre, y esa verdad lo impactó más fuerte de lo que jamás permitió que nadie viera. Se agachó, la costosa tela de su traje se dobló rígidamente. Su mano flotó cerca de su hombro, insegura, antes de volver a caer a su costado. «Tu nueva tutora llega por la mañana», dijo en voz baja. Su voz tenía una dulzura que rara vez permitía, aunque ella no podía oírla. Lily abrazó la muñeca con más fuerza, su silencio impenetrable. La máscara de Jonathan se quebró solo por un segundo. El arrepentimiento se reflejó en su rostro antes de que lo apartara. Se levantó, se ajustó la corbata y caminó por el pasillo, sus pasos perdiéndose en el silencio cavernoso. La lámpara de araña brillaba, implacable, iluminando una casa donde incluso la luz parecía solitaria. Esa noche, la finca se alzaba orgullosa y vacía, un monumento al éxito incapaz de protegerse del dolor. Y en la quietud, la pequeña figura de Lily permaneció en la escalera, aferrada a su muñeca como si fuera lo único que no la abandonaría. Al amanecer, las puertas de la mansión Hall se abrieron de nuevo. El personal esperaba otra decepción, otra desconocida que fracasaría en días, quizás horas. Pero la mujer que entró no era como las demás. No llevaba ninguna maleta con juguetes, solo un bolso de lona y un currículum vitae cuidadosamente recortado bajo el brazo. Su paso era firme y sereno,
y sus ojos reflejaban una serena determinación. Se llamaba Elena Ramírez. El silencio que había envuelto la finca Hall durante años estaba a punto de romperse con el gesto más simple de dos manos. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de la finca Hall, trazando patrones sobre el suelo de mármol. El personal susurraba tras puertas cerradas, con un escepticismo pesado en el aire. Nadie creía que esta nueva mujer perdurara. Habían visto demasiadas ir y venir. Elena estaba de pie en el recibidor, con el bolso de lona sobre el hombro. No llevaba uniforme, ni expresión rígida. Su postura era tranquila, pausada, como si ya comprendiera que esta casa no era un lugar para conquistar, sino un lugar asfixiado por el silencio. El mayordomo la acompañó arriba. Señorita Ramírez, la niña está en su habitación. Nació sorda. El señor Hall espera progreso. Le está dando una oportunidad. Elena inclinó la cabeza, sin mostrarse nerviosa ni defensiva. Entendido. La puerta se abrió y dio paso a la habitación de Lily. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra, con su muñeca apoyada a su lado, formando pequeñas figuras en una línea perfecta. Sus movimientos eran precisos y controlados, pero su expresión era vacía. La débil. El crujido de la puerta la hizo tensar los hombros, aunque no se giró. Elena entró en silencio y cerró la puerta tras ella. Por un momento, no habló. Simplemente se arrodilló en la alfombra a la altura de Lily, con cuidado de no sobrepasarla. Esperó a que la niña la mirara con cautela y recelo. Entonces Elena levantó las manos. Sus dedos se movieron con precisión, formando una sola señal. Hola. Era el mismo gesto que les había enseñado a innumerables niños sordos de nacimiento. Lily se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par, con un destello de incredulidad en el rostro. Ningún cuidador había hablado jamás el lenguaje silencioso que su difunta madre le había enseñado. Por un instante, el silencio en la habitación se alteró. Ya no era el silencio del vacío, sino el silencio de la posibilidad. Vacilante, Lily levantó sus pequeñas manos y respondió con un hola. La sonrisa de Elena era suave y firme. Volvió a hacer la señal lentamente. ¿Cómo te llamas? La muñeca se deslizó del regazo de Lily mientras sus labios se curvaban en algo frágil, casi extraño en su rostro. Una sonrisa. Luego, como si probara un músculo olvidado, se hizo más brillante, llegando a sus ojos. Al otro lado de la puerta, Jonathan Hall se había detenido en seco. Había venido para asegurarse de que este nuevo tutor no le hiciera perder el tiempo. En cambio, se encontró paralizado, mirando por la rendija algo que no había visto en meses. La risa de su hija en sus ojos. Su mano se apretó contra el pomo de la puerta, pero no entró. Por una vez, se quedó. Y en esa habitación silenciosa, sin público ni titulares, el silencio que había definido la finca Hall comenzó a romperse. La tarde siguiente, la finca estaba sumida en una quietud inusual. No el pesado silencio de la ausencia, sino el titubeante silencio del cambio. El personal intercambiaba miradas en los pasillos, susurros a su paso. La niña sonrió, el nuevo tutor le hizo señas. Jonathan Hall estaba sentado en su oficina con paredes de cristal, con el Atlántico extendiéndose azul e infinito tras él. Había papeles sobre el escritorio, contratos esperando su firma. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia la imagen del rostro de Lily iluminándose, hacia la calidez desconocida en sus ojos. Cuando entró el mayordomo, la voz de Jonathan era: «Kurt, que pase». Momentos después, Elena entró. No traía informes, ni discursos ensayados, solo su serena compostura. Estaba de pie frente a él, con las manos ligeramente entrelazadas, esperando. Jonathan la observó en silencio, el peso de su autoridad llenando la habitación. Todos los cuidadores que te han precedido han fracasado. Algunos se quedaron un mes, la mayoría menos. ¿Por qué debería creer que serás diferente? La mirada de Elena no vaciló.
Su tono era tranquilo, mesurado, porque no estoy aquí para controlarla. Estoy aquí para hablar con ella en su idioma. Las palabras eran sencillas, pero lo inquietaron. Golpeó el escritorio con un bolígrafo. El sonido sonó nítido en la quietud. No necesito sentimentalismo. Necesito resultados. Si mejora bajo tu cuidado, te quedas. Si no, te vas. Elena inclinó la cabeza. Entiendo. Su conversación terminó ahí. No era aprobación ni confianza, sino una oportunidad, aunque a regañadientes. Esa noche, Elena regresó a la habitación de Lily. La niña estaba sentada en la alfombra, encajando las piezas del rompecabezas con silenciosa precisión. Su muñeca descansaba a su lado. Cuando Elena entró, Lily levantó la vista de inmediato. Una chispa de reconocimiento suavizó su postura cautelosa. Elena se sentó en la alfombra. Señaló suavemente, «Puedo unirme». Lily dudó, luego asintió levemente. Juntas, ordenaron las piezas del rompecabezas, rozándose las manos al alcanzar los mismos bordes. Elena dejó que Lily guiara el ritmo, sin apresurarse, sin corregir demasiado rápido. El silencio en la habitación seguía ahí, pero ahora se sentía diferente. Ni opresivo, ni vacío, compartido. Al final del pasillo, Jonathan se detuvo frente a la puerta. Se dijo a sí mismo que solo estaba comprobando el progreso, pero sus pies se negaron a moverse. A través de la estrecha rendija, vio a su hija inclinándose hacia la mujer que, por primera vez, no se había dado la vuelta. Se quedó allí más tiempo del que pretendía, mientras la imagen se grababa en un corazón que se había acostumbrado a no tener esperanzas. Esa noche, mientras las luces de la finca brillaban contra el océano, Jonathan se encontró contemplando una foto enmarcada en su escritorio. Su difunta esposa sostenía a Lily de pequeña, ambas riendo despreocupadas. El sonido se había ido, pero el recuerdo persistía. Por primera vez en años, Jonathan susurró en el silencio. Ella volvió a sonreír, y aunque nadie la oyó, fue suficiente. La finca no había cambiado en mármol ni piedra, pero algo invisible había cambiado. El silencio que una vez sofocaba ahora parecía más suave, tensado por el ritmo de las manos y la leve curva de la sonrisa de una niña. Cada mañana, Elena llegaba con su bolsa de lona. Dentro no había planes de clase rígidos, ni horarios estrictos, solo tarjetas con ilustraciones, cuadernos y paciencia. Esperó a que Lily levantara la vista antes de empezar. A la tercera mañana, extendió las tarjetas sobre la alfombra. Gato, perro, muñeca. Sus manos se movían con gracia, deteniéndose después de cada señal. Al principio, los dedos de Lily temblaban. Sus formas eran torpes, vacilantes. Pero cuando Lily asintió con un suave ánimo, y sus labios se curvaron en una tímida sonrisa. Para cuando hizo la seña de muñeca, sosteniendo su desgastado juguete como prueba, sus ojos brillaron con una alegría que el personal no había visto en años. Desde la puerta, Jonathan volvió a observar. Se había dicho a sí mismo que simplemente estaba de paso, pero sus pasos se ralentizaron. Estudió las manos de Elena, memorizando sus movimientos, aunque nunca lo admitió. Esa noche, en la larga mesa del comedor, Jonathan se sentó frente a Lily. Los cubiertos de plata brillaban bajo la lámpara de araña, pero la distancia entre ellos parecía la misma de siempre. Lily, cabizbaja, empujaba la comida en su plato. La mano de Jonathan se crispó contra el mantel de lino. Dudó, y luego formuló la seña más simple que había aprendido en el pasillo. Gato. El movimiento fue torpe, casi irreconocible. Sin embargo, Lily se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos alzándolo hacia su rostro. Ella lo entendió. Su pequeña mano se levantó, repitiendo la seña con seguridad. Gato. Siguió un silencio, pero esta vez cálido. Una grieta se había abierto en la pared que los separaba. Más tarde, Jonathan se quedó solo en su estudio. Una fotografía reposaba sobre su escritorio,
Su difunta esposa sostenía a Lily, una niña pequeña que reía. Durante años, había rechazado el recuerdo. Ahora lo dejaba persistir. Su voz, grave y áspera, rompió la quietud. Hoy ella sonrió y, por primera vez en años, él dejó que el recuerdo perdurara, no como dolor, sino como un frágil hilo de esperanza. La mañana se derramaba por la terraza, una luz cálida rozando las columnas de piedra. Durante años, el mundo de Lily había estado confinado a 4 paredes. Su habitación, el estudio, la mesa del comedor. Pero esa mañana, Elena sacó su bolso de lona y extendió una manta bajo la sombra de una palmera. «Aprendamos aquí», dijo Elena por señas, con las manos despejadas por la luz del sol. Lily dudó, con la muñeca aferrada con fuerza, mirando hacia la casa como si alguien la llamara. Nadie lo hizo. Lentamente, se sentó en la manta junto a Elena. La lección comenzaba simplemente: árbol, cielo, pájaro. Elena señaló hacia arriba, formando cada palabra con las manos. Lily copió al principio con timidez, luego con creciente confianza. Cuando una agalla cruzó el jardín, los dedos de Elena hicieron la seña. Pájaro. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Imitó la seña. Luego, silenciosa pero inconfundible, rió. Desde el balcón, Jonathan estaba de pie con su café matutino enfriándose en la mano. Siempre se había resistido a dejar salir a Lily durante las clases, temeroso del caos que no podía controlar. Sin embargo, ahora, viéndola inclinar la cara hacia el cielo abierto, permaneció en silencio. En el borde del jardín, aparecieron 2 niños de la villa vecina, mirando con curiosidad a través de la verja de hierro. Saludaron. Elena miró a Lily y luego hizo una seña suavemente. ¿Quieres saludar? Lily se quedó paralizada, presa del pánico. Abrazó fuerte a su muñeca, negando con la cabeza. Elena no la empujó. En cambio, dibujó en su cuaderno 2 monigotes tomados de la mano. Se lo pasó a Lily y luego, con suavidad, hizo una seña: no estás sola. Lily estudió el dibujo. Lentamente, sus pequeñas manos formaron una única señal: amiga. Esa noche, Alina anotó el progreso en su diario. El agotamiento se suavizó con la esperanza. Al otro lado del pasillo, Jonathan estaba sentado en su estudio, incapaz de concentrarse en los informes. La imagen de su hija riendo a cielo abierto volvía una y otra vez. Por primera vez, se dio cuenta de que la casa ya no era el único mundo en el que podía vivir porque alguien se había atrevido a llevarla fuera de la habitación. El salón de baile del Waldorf Astoria brillaba con candelabros que iluminaban vestidos y esmokines. Era la gala benéfica anual de la Fundación Hall, un evento que Jonathan nunca se perdía, y su presencia aseguraba titulares y donaciones. Lily estaba a su lado, su pequeña mano agarrando su manga. Llevaba un vestido azul pálido, una muñeca bajo el brazo, y la mirada fija en el mar de desconocidos. Elena caminaba justo detrás, un ancla silenciosa. Al principio, todo parecía manejable. Los invitados se acercaban, ofreciendo sonrisas, susurrando admiración por la hija de Jonathan. Pero los hombros de Lily se tensaron. El tintineo de las copas, las carcajadas, la música aumentando. Era demasiado. Su respiración se aceleró. Soltó la muñeca. Le temblaban las manos. Lily, murmuró Jonathan, agachándose, pero su voz no le llegó como necesitaba. Se llevó las palmas de las manos a los oídos, aunque ningún sonido entró por ellos, temblando con más fuerza. El pánico inundó su rostro. Los invitados comenzaron a notarlo. Los susurros se volvieron agudos. Antes de que Jonathan pudiera reaccionar, Elina ya estaba de rodillas junto a la niña. Recogió la muñeca, la apretó suavemente contra los brazos de Lily y luego, con deliberada calma, señaló: cuento, princesa, a salvo. Sus dedos dibujaron una rápida cola en el aire. Cada signo fluido y vivo.
Señaló a una pequeña princesa perdida en un castillo ruidoso que encontró valor abrazando fuerte a su muñeca. Los ojos de Lily se clavaron en las manos de Alena. Su respiración se calmó. Entonces, inesperadamente, milagrosamente, una risa burbujeó. Brillante, clara. El salón de baile se congeló. Las gafas se detuvieron en el aire. La hija de un multimillonario, conocida por su silencio desde hacía mucho tiempo, se había reído en público. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Durante años, la había protegido del escrutinio, de la compasión, de su propia impotencia. Y allí estaba ella, riendo porque las manos de Elena habían salvado la distancia que él nunca pudo. Una lágrima se deslizó por su rostro. No la secó. El aplauso que siguió fue vacilante, luego cálido. Sin embargo, Jonathan apenas lo oyó. Su mirada permaneció fija en Elena, arrodillada junto a su hija, sus ojos brillaban con una determinación que ya no podía ignorar. Esa noche, mientras las limusinas se alejaban y el salón de baile se oscurecía, Jonathan supo que algo irreversible había cambiado, no en su fortuna, ni en su reputación, sino en él. Al final de la semana, el personal había empezado a susurrar. La chica era diferente. Reía en el jardín, señalaba pájaros en el cielo, hacía señas con sus pequeñas manos. La finca, durante mucho tiempo silenciada por el silencio, volvía a traer fragmentos de vida. No todos lo recibieron con agrado. Esa noche, mientras Alina cerraba su cuaderno en la biblioteca, la ama de llaves se acercó con una mirada cansada. «Señorita Ramírez», dijo suavemente, «un consejo. El señor Hall valora el orden. Límites. No te pases». Antes de que Elena pudiera responder, otra voz la interrumpió. Richard Vaughan, el jefe de gabinete de Jonathan, estaba en la puerta, con el traje bien planchado y la expresión fría. «Oí que sacaste a Lily afuera», dijo. «Eso nunca fue autorizado». Elena se enderezó, con voz serena. «Necesita más que paredes». Van tensó la mandíbula. «Tu trabajo es mantenerla tranquila y estable, no experimentar». El aire se tensó hasta que el sonido de pasos resonó en el pasillo. Jonathan entró, su mirada pasando de Vaughan a Elena. Durante un largo momento, no dijo nada. Su silencio era más pesado que las palabras. Finalmente, su voz lo interrumpió. «Se queda». Van se puso rígida. «Señor, dije que se queda». El tono de Jonathan no dejaba lugar a discusión. Salió con la misma rapidez, pero la decisión era clara. Más tarde esa noche, Alina permaneció despierta en su pequeña habitación de invitados. La advertencia resonaba en su mente, pero también la risa de Lily bajo el cielo abierto. Lo que más la inquietó no fue la desaprobación de Van. Fue la defensa de Jonathan. Breve, reticente, pero innegable. A la mañana siguiente, Lily ya estaba esperando en la terraza cuando Elena llegó. Con la muñeca bajo el brazo, los ojos brillantes de expectación. En cuanto Alina se sentó, Lily señaló con entusiasmo, «más». A Alina se le encogió el pecho. La niña no solo estaba aprendiendo palabras. Estaba pidiendo la vida misma. Desde el balcón, Jonathan observó el café olvidado en su mano. Había pasado años protegiendo a su hija del mundo por miedo. Pero ahora, a través de las manos firmes de Elena, vio una verdad que ya no podía ignorar. Lily no era porcelana frágil. Era una niña lista para vivir. El horizonte de Manhattan brillaba tras las ventanas del ático, pero dentro de la residencia, el aire era más denso que el cristal. Jonathan estaba sentado en su escritorio, mirando el periódico matutino. Titulares: «La hija de un multimillonario ríe por primera vez en público». ¿Quién es la misteriosa mujer junto al gran Aeris? Algunos elogiaron el momento como conmovedor, otros lo llamaron debilidad. La voz de Van resonó la de la noche anterior. Expuso: «Tu hija es un lastre». Jonathan dobló el periódico bruscamente, con la mandíbula apretada.
Debilidad. Esa palabra lo había perseguido durante años. Al otro lado del pasillo, Elena estaba sentada con Lily en la mesa del desayuno. La niña sostenía su muñeca en un brazo mientras formaba señas torpes pero decididas con el otro. Gracias. Le temblaban los dedos, pero Elena los guió con suavidad hasta que estudiaron. Lily sonrió radiante, con una risa silenciosa dibujando en su rostro. Jonathan se detuvo en la puerta, observando el intercambio. El orgullo le oprimía el pecho, pero también la inquietud. Más tarde esa mañana, Van entró a su oficina con una carpeta bajo el brazo. Tienes que tomar una decisión, dijo Van con frialdad. La junta directiva cuestiona su presencia. Creen que la señorita Ramírez se está entrometiendo. Es demasiado visible, demasiado personal. La respuesta de Jonathan fue gélida. Salvó a mi hija. La expresión de Van se endureció. La expuso. Cuando se vaya, y lo hará, Lily volverá a destrozarse. ¿Estás lista para eso? Jonathan lo despidió, pero las palabras le calaron hondo. Esa noche, Alina se quedó sola en la terraza. El viento le alborotaba el pelo mientras contemplaba la ciudad inquieta. Sacó una foto cálida de su bolso. Su hermano menor, que hacía tiempo que había fallecido, el chico al que sus padres no habían logrado comprender porque nunca aprendieron su idioma. Susurró, otra vez no. No le fallaré a otro niño. Tras sus pasos, Jonathan emergió en voz baja. Estás callada. Alina se giró sobresaltada. Solo pienso en Lily, en lo que pasa cuando no puedo quedarme para siempre. Su mirada se agudizó. No digas eso. Ella te necesita a ti, Jonathan. No a mí. No como sustituto. Podría volver a perder. Por primera vez, el acero en su postura se quebró. Sus manos se apretaron a los costados, luego se relajaron. Entonces no te vayas. Las palabras se quedaron entre ellos, frágiles, pero pesadas. El pecho de Elena se encogió. Apartó la mirada, dividida entre la calidez que titilaba en su corazón y el miedo que la carcomía. En el silencio, Lily apareció en la puerta de la terraza, con la muñeca apretada contra el pecho. Firmó una sola palabra, torpe, pero clara, familia. Jonathan contuvo la respiración. Los ojos de Elena brillaron. La consecuencia de la gala ya no era solo un titular. Era una decisión que ninguno de los dos podía evitar. El ático de Manhattan brillaba con la luz de la mañana, pero el silencio interior era nítido, como un cristal a punto de romperse. Jonathan volvió a leer los titulares. Algunos calificaron el momento de gala de conmovedor. Otros susurraron debilidad. Cerró el periódico de golpe, pero las palabras se le quedaron grabadas. En el comedor, Alina ayudó a Lily a ordenar las piezas en serie para formar letras. Las pequeñas manos de Lily moldearon a papá con esfuerzo. Jonathan se detuvo en la puerta, impresionado por la vista. Su pecho se encogió de orgullo y miedo. Más tarde, Vaughan entró en el estudio con la voz entrecortada. Jonathan, está haciendo de esto algo personal. La junta ya la ve como una carga. Cuando se vaya, y lo hará, Lily volverá a quebrarse. ¿Puedes permitírtelo? Jonathan apretó la mandíbula. Ella salvó a mi hija. No. El tono de Van fue cortante. Ella te reemplazó. Las palabras impactaron más profundamente de lo que Jonathan admitió. Despidió a Vaughan, pero la duda se apoderó de él. Esa noche, Elina pidió una charla privada. En la terraza, el viento agitaba las luces de la ciudad tras ella. Jonathan comenzó en voz baja. Lily está cambiando. Se ríe, extiende la mano, pero se le quebró la voz. Me temo que está empezando a verme como la madre que perdió. Si me quedo demasiado tiempo, si un día me voy, se hará añicos. Peor que antes. Jonathan dio un paso adelante, con la desesperación viva en los ojos. Entonces no te vayas. Elena negó con la cabeza, con lágrimas brillando. No sé si puedo protegerla de ese dolor. Sin ser vista,
Lily permaneció en el pasillo, agarrando su muñeca. Observó sus rostros tensos. La mano de Jonathan a medio levantar. Los hombros de Elena temblando. No entendía las palabras, pero sentía la distancia. Sus pequeños dedos se movían contra la tela de la muñeca, formando una señal temblorosa. Sola. Jonathan se giró y vio la sombra de su hija desaparecer por el pasillo. La visión lo atravesó más profundamente que las advertencias de Vaughan. Por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero punto de quiebre no era si Alina se quedaba o se iba. Era si él finalmente podría entrar en el silencio de Lily. La lluvia caía sobre las ventanas del ático, difuminando el horizonte de Manhattan en un gris cambiante. Jonathan estaba sentado a la mesa del comedor, con un contrato intacto ante él. Al otro lado de la habitación, Elena ayudaba a Lily a construir torres con bloques de madera. Lily, con cuidado, dijo en señas, «Quédate», con la mirada fija en Elena. La palabra rompió algo en el aire. La sonrisa de Elena vaciló. Se secó una lágrima rápidamente y respondió con señas, «Siempre me importas». Pero no pudo decir la palabra que Lily más deseaba. Jonathan entró. Tai se relajó, la fatiga la atravesaba profundamente. Se detuvo en seco al ver a su hija suplicando con las manos. La vacilación de Alina pesaba. «Alina», dijo en voz baja, «no hagas esto». Se levantó, con la carta de renuncia temblando en sus manos. «Jonathan, Lily no necesita que seas su madre. Te necesita a ti. Si construye su mundo a mi alrededor y desaparezco un día, se derrumbará». Jonathan se acercó. La desesperación cruda en sus ojos. «¿Y si te quedas? ¿Y si no dejamos que se quiebre de nuevo?» Sus ojos brillaron. «He visto lo que pasa cuando la gente promete para siempre y falla. Mi hermano, mis padres se niegan a aprender su idioma. No puedo dejar que Lily crezca aferrada a alguien que podría desaparecer. No otra vez». Los puños de Jonathan se apretaron a sus costados. «Le has dado más que a nadie. Me has dado más que a nadie. Si te vas ahora, no es solo su corazón lo que estás rompiendo». El silencio se prolongó. Solo las pequeñas manos de Lily se movieron, haciendo señas de nuevo. «¿Por qué? ¿Por qué ir?» Elena se arrodilló, ahuecando la mejilla de la niña. «Porque necesitas confiar en tu padre», susurró, firmando cada palabra lentamente. «Él puede hablar contigo. Lo hará». El rostro de Lily se arrugó. Se aferró al vestido de Elena, sacudiendo la cabeza con violencia. La garganta de Jonathan se cerró mientras firmaba, rota, pero sincera. «Aquí, yo siempre». Las lágrimas de Elena se derramaron. Se apartó, puso la carta en la mano de Jonathan y caminó hacia la puerta. El grito silencioso de Lily recorrió la habitación cuando su muñeca se le escapó de los brazos. Señaló con furiosa claridad a su padre. «¿Dónde? Elena? ¿Por qué te has ido?» Jonathan tropezó con los signos, con las manos temblorosas. «Aquí, te oigo». Pero no era suficiente. Todavía no. La puerta se cerró tras Elena. El ático se derrumbó en un silencio más pesado que antes. Jonathan se dejó caer de rodillas mientras Lily hundía la cara en la muñeca. Por primera vez en años, admitió la verdad. Elena no podía ser el puente para siempre. O se adentraría de lleno en el silencio de Lily o la perdería por completo. El ático parecía cavernoso. Cada lámpara de araña y el suelo de mármol resonaban con la ausencia de Elena. Jonathan estaba sentado en su escritorio. Las luces de la ciudad se extendían bajo la pared de cristal, pero el imperio que había construido parecía vacío. Un suave movimiento interrumpió sus pensamientos. Siguió el sonido hasta la sala de estar y encontró a Lily acurrucada en el sofá, con la manta sobre los hombros y la muñeca aferrada a... Claro, tenía los ojos rojos, la cara hinchada de tanto llorar. Al verlo, sus manos se movieron con repentina agudeza. ¿Por qué? ¿Por qué se iba? Jonathan sintió una opresión en el pecho. Levantó las manos temblorosas. Se había ido.
Pero oigo, me quedo. Las señas eran rotas, irregulares, pero Lily se quedó paralizada. Por primera vez, las manos de su padre, no las de Alina, se adentraban en su mundo. Las lágrimas volvieron a brotar cuando ella respondió con señas. Elina no. Habla tú. A Jonathan le ardía la garganta. Lenta y cuidadosamente, pronunció las palabras. Hablo. Lo intento. No era perfecto. No era fluido, pero era real. Lily lo miró fijamente, probando el frágil puente que los separaba. Luego, vacilante, se arrastró por el sofá hasta su regazo, apretando su pequeño rostro contra su pecho. Jonathan la abrazó torpemente al principio, luego con fuerza, rodeándola con sus brazos como una promesa. Lo siento, le susurró en el pelo, aunque ella no podía oírlo. Sus manos formaron las señas de nuevo, torpes pero crudas. Lo siento, amor. Lily se apartó lo suficiente para ver sus manos. Le temblaron los dedos al responder con una sola palabra. Familia. Jonathan se derrumbó. Durante años, se había escondido tras el poder, la reputación, la distancia. Ahora, su hija le ofrecía la palabra que había anhelado, pero nunca se había ganado. La devolvió con señas lenta y firmemente. Familia. Esa noche, Jonathan no regresó a su estudio. Se quedó en el sofá con Lily dormida contra él, su muñeca encajada entre ellos. Por primera vez en años, el silencio del ático no lo sofocaba. Llevaba algo frágil, algo vivo. Pero Jonathan sabía que esto era solo el principio. Sin Elena, la responsabilidad ahora era solo suya. Tendría que luchar por su hija de maneras para las que ningún dinero ni poder lo habían preparado. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del ático, pero no aliviaba la pesadez del aire. Jonathan estaba sentado en la encimera de la cocina, con el café frío, la mirada fija en Lily mientras ella repartía el cereal en su tazón sin comer. Cuando finalmente levantó la vista, sus manos se movieron. Elena. El pecho de Jonathan se encogió lentamente. Vacilante, respondió con señas. No aquí, pero lo intento. Tú y yo. Los labios de Lily temblaron. Apartó la mirada, apretando con más fuerza su muñeca. Esa tarde, Vaughan entró en la oficina de Jonathan, tan fresco como siempre, con una carpeta en la mano. Señor Hall, empezó. La prensa está dando vueltas a la historia de la gala. Preguntan por el tutor, por tu hija. Si no abordas esto pronto, podría descontrolarse. Jonathan apenas levantó la vista. Esto no se trata de la prensa. Con todo respeto, señor, todo se trata de la prensa. Jonathan cerró la carpeta que Van había dejado sobre su escritorio sin leerla. Esta vez no. Van apretó la mandíbula. Estás dejando que las emociones dicten decisiones. Emociones peligrosas. Jonathan se levantó con voz firme. Durante años, dejé que la lógica lo dictara todo, y eso dejó a mi hija sola. No volveré a cometer ese error. Van lo miró fijamente, sin palabras por primera vez, antes de salir de la oficina en silencio. Esa noche, Jonathan se quedó frente a la habitación de Lily. A través de la puerta entreabierta, la vio en el suelo, haciendo señas al vacío. ¿Dónde? ¿Por qué se había ido? Su muñeca yacía a su lado, con la cara pegada a la alfombra. La visión lo destrozó. Entró, se arrodilló y obligó a sus manos a moverse. No se ha ido para siempre. La traigo de vuelta. Pero primero, tú y yo. Lily levantó la vista con sospecha en la mirada. Jonathan repitió con más firmeza, tú y yo, familia. Sus hombros se estremecieron. Luego, vacilante, se inclinó hacia adelante hasta que su frente se apoyó en su pecho. Jonathan la abrazó con los ojos encendidos. Por primera vez, el silencio entre ellos no solo se rompió. Estaba lleno de una frágil promesa tácita. Pero en el fondo, Jonathan sabía que esto era solo el borde de la tormenta. Sin Elena,
El puente que estaba construyendo con su hija podría derrumbarse en cualquier momento. Y por primera vez, comprendió que el amor solo no era suficiente. Tendría que demostrárselo una y otra vez hasta que Lily lo creyera. El salón de baile del Hotel Conrad resplandecía bajo candelabros de cristal llenos de la élite neoyorquina, inversores, políticos y filántropos. Durante años, Jonathan Hall había sido el centro inquebrantable de estas reuniones. Traje elegante, discursos ensayados, control perfecto. Esta noche era diferente. Subió al escenario sin papeles, sin teleprompters. Las cámaras disparaban, esperando gráficos, proyecciones y promesas. En cambio, Jonathan se quedó quieto, observando la sala hasta que sus ojos encontraron el único rostro que importaba. Lily. Ella estaba sentada en la primera fila, con su muñeca pegada al pecho, sus ojos abiertos buscando los de él. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Lenta y deliberadamente, levantó las manos. El salón de baile quedó en silencio. Su lenguaje de señas fue vacilante, imperfecto, pero firme. Esta es mi hija. Se llama Lily. Se escucharon jadeos en la sala. Los fotógrafos se inclinaron hacia adelante. Los miembros de la junta se removieron con inquietud. Los labios de Lily se separaron con asombro. Sus pequeñas manos se levantaron instintivamente, respondiéndole con una señal. Jonathan avanzó. Durante demasiado tiempo, dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros. Esta noche, elijo diferente. No F. O mi imagen, no para esta fundación. Para ella. El público contuvo la respiración. Por una vez, el multimillonario no era un estratega ni un benefactor. Era simplemente un padre que se presentaba ante el mundo. A Lily se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella respondió con señas lenta pero claramente. Familia. Un murmullo recorrió la sala. Conmoción, admiración, incomodidad. Pero Jonathan no apartó la mirada. Su mundo siempre había girado en torno al control. Esta noche, lo cedió. Las cámaras lo captaron todo. Un hombre que había construido imperios, doblegado no por la pérdida, ni por los mercados, sino por la feroz necesidad de llegar a su hija en su propio idioma. Y en ese silencio, frágil, crudo, sin pulir, la historia de Jonathan Hall cambió para siempre. El salón seguía bullendo cuando Jonathan abandonó el escenario. Los aplausos se habían convertido en un rugido. Las cámaras destellaban, los titulares ya se estaban escribiendo, pero Jonathan apenas oía nada. Lo que sentía era la pequeña mano que le agarraba la manga. Lily caminaba a su lado, con su muñeca en el brazo, los ojos abiertos de incredulidad y orgullo. Por una vez, no era la sombra silenciosa de la hija de un multimillonario. La vieron. Se deslizaron por un tranquilo pasillo de servicio, lejos de la multitud. Jonathan exhaló, la tensión desapareció de sus hombros. Miró a Lily, listo para firmar algo, lo que fuera. Cuando se detuvo, al final del pasillo estaba Elena. Su bolso de lona colgaba de su hombro, con una postura insegura, pero sus ojos, firmes y luminosos, estaban fijos en ellos. Por un momento, el silencio se tensó como un hilo. Lily fue la primera en moverse. Soltó su muñeca y corrió directamente a los brazos de Elena. Su risa rompió el aire, silenciosa pero radiante. Elena se agachó, firmando rápidamente, con las manos temblorosas de emoción. Te vi. Fuiste valiente. Jonathan sintió una opresión en el pecho. Por primera vez desde que Elena se fue, Lily volvió a reír, sin reservas. Cuando Elena se levantó, la mano de Lily seguía aferrada a la suya. Jonathan dio un paso al frente, con palabras bajas pero firmes. Pensé que irme la protegería, pero esta noche lo entiendo. Te equivocaste, y yo también. Ella no necesita menos amor. Nos necesita a ambos. Elena lo examinó a la cara, sopesando sus palabras. No parecía el hombre que una vez se escondió tras muros de control.
Parecía un padre que había entrado en el silencio de su hija y había decidido quedarse allí. Jonathan levantó las manos, torpe pero decidido. Quédate con nosotros, no con tu tutor. Familia. Elena contuvo la respiración. Miró a Lily, que había levantado sus pequeñas manos, señalando torpe pero claramente, a casa contigo. Con ella. La decisión ya estaba tomada. No por Jonathan, ni por Elena, sino por la niña que los necesitaba a ambos. Elena asintió con voz suave pero resuelta. Entonces, construyámoslo juntos. Jonathan exhaló, con alivio y gratitud chocando en su pecho. Por una vez, no hubo estrategia en la sala de juntas, ningún movimiento calculado. Solo un hombre, una mujer y un niño tomados de la mano en silencio. El pasillo se abría a la noche de la ciudad, pero para los tres, ya se sentía como en casa. La finca de Miami no se parecía en nada a la mansión vacía que una vez fue. Las paredes ya no resonaban con el silencio. Llevaban risas, el ritmo de las manos en movimiento y el sonido ocasional de las suaves risitas de Lily cuando Jonathan firmaba mal. En la terraza trasera, Lily estaba sentada con las piernas cruzadas con un cuaderno de dibujo, con los dedos manchados de color. Pintaba pinceladas audaces de azul y dorado, su muñeca ahora descansaba plácidamente en una silla a su lado, más un adorno que una muleta. Elena se arrodilló junto a ella, mostrándole cómo mezclar tonos. Llevaba el pelo recogido con suavidad, un mechón le caía sobre la cara. Lily rió en silencio, echando celo hacia atrás y firmando. Hermoso. Elena sonrió y le besó la coronilla. Dentro, Jonathan estaba sentado a la mesa del comedor con un cuaderno en la mano. El otrora impecable multimillonario ahora se tambaleaba con los ejercicios de lenguaje de señas, con los dedos rígidos pero mejorando. Había abandonado la perfección por el progreso. Cuando Lily entró corriendo con su cuadro, levantó la vista. Ella firmó con orgullo. Familia. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Él respondió firmando más lento, pero siempre con firmeza. Esa tarde, mientras el sol se fundía con el océano, los tres se sentaron en la terraza. Lily se apoyó en el hombro de Jonathan. La mano de Alina descansaba suavemente sobre la suya. La finca brillaba en la luz tenue, no por la riqueza, sino porque ya no estaba vacía. Sin cámaras, sin titulares, sin inversores, solo un padre, su hija y la mujer que les había enseñado a ambos a hablar con las manos y escuchar con el corazón. Por primera vez, Jonathan Hall no temía al silencio. Había entrado en él y había encontrado todo lo que una vez creyó imposible. Amor, risas y familia. La historia no terminó con un gran gesto. Terminó con tres sombras que se extendían a través de la terraza, sus manos entrelazadas, firmes en la quietud. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Si Jonathan, Lily y Elena te conmovieron, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Únete a nosotros todos los días para más historias poderosas.